Big Data para el manejo de datos médicos. El Big Data es el gran manejo de volúmenes médicos que podríamos colocarle, por ejemplo, para el análisis predictivo de datos. ¿A qué nos vamos? A que hay muchas justificaciones para hacer el pronóstico, prevención y mantenimiento de políticas y medidas médicas adecuadas para eso, para ver cómo se desarrolla. ¿A qué nos vamos? Por ejemplo, a que el problema de un territorio es muy determinante para este tipo de situaciones. Un sistema creado no desplazaría cualquier sistema existente médico actual, simplemente los reforzaría y lo potenciaría. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud tiene un sistema de manejo de datos a nivel Bolivia, pero estos no son completos. ¿Por qué es necesario tener este tipo de datos? Porque estos datos, al ser manipulados por inteligencia artificial, machine learning, eh, redes neuronales, deep learning, entre otras cosas, se puede hacer vigilancia, monitoreo de gráficas estadísticas e interacción con mapas. Esto, ¿mediante qué? Mediante el análisis de datos críticos que se desenvuelven en las enfermedades. Podríamos hablar en este caso de malaria, dengue, chagas, entre otros. Y estos son los que fortalecen el sistema de salud y las medidas adecuadas para tomar. Generalmente el problema no es que vea vigilancia epidemiológica, el problema es que los datos no se pueden procesar de manera adecuada para anticipar los brotes y para manejar las nuevas políticas sanitarias. Por ejemplo, los datos cuando son dispersos de múltiples fuentes no hay una estandarización, el retraso de consolidación y análisis para crear políticas, la interpretación del lente de la información, dificultad para anticipar brotes estacionales y concentración territorial no visualizada. ¿Por qué indicamos eso? Porque cuando los datos se integran, se crea un mapa general. Es como si fusionaras todos los problemas médicos que tiene el país, al menos podríamos hablar de malaria, que ya vas a saber dónde son las zonas críticas, en qué fechas son, qué riesgos se toma, cuáles han sido las campañas más efectivas que se han hecho. Las de prevención, las de vacunación, entre otras cosas podría ser. Aunque en vacunación no va tanto como malaria, creo. Anticipar brotes vectoriales, que esto es lo que decimos, un análisis predictivo, y priorizar las respuestas que tienen que dar el municipio. De manera justificada es que se ha dado estos tipos de casos: 341 casos de dengue, 1.615 de malaria, 357 de leishmaniasis y 258.000 viviendas con chagas. Todo eso mediante lo que es las características que están. Por ejemplo, aquí indica cómo se transmite el chagas. La justificación territorial es que hay territorios que tienen más pro, son más propensos a propagar ese tipo de enfermedades, pero sin embargo no hay un eje territorial definido. Por lo tanto, tener Big Data, inteligencia artificial, machine learning, este tipo de datos nos sirve adecuadamente. ¿Cómo sería una propuesta para este caso? Es para hacer un predictor clínico definitivo mediante el volumen de datos generados y se propone una tecnología central para capturar, analizar y alertar. Clasifica el riesgo por territorio. Sigamos. Todo esto, ¿por qué? Porque se requiere una información adecuada. Vamos a seguir. Por ejemplo, un paso para este tipo de proyectos es que se tiene que haber captura de datos, limpieza de datos que no sean duplicados, errores, mal transcritos, entre otros, integración de datos. Hay que integrar datos médicos, datos geográficos, datos climatológicos y las limitaciones y capacidades sanitarias. Al hacer un análisis mediante Machine Learning, detección de anomalías e inteligencia artificial, se puede hacer la clasificación de riesgos, incluso las políticas adecuadas para la misma y hacer las respuestas sanitarias. Por eso igual hay que tener los niveles que se podrían realizar. Este es un modelo que tendría que haber. Respuesta urgente, brigadas, educación, vigilancia rutinaria. Se podría tomar en los cuatro o cinco más colores. Podríamos usar HTML, en este caso Postgres, SQL. Se puede utilizar varios tipos de elementos y se puede ir mapeando dentro de un país o dentro de una segmentación dependiendo cómo esté programado. Por ejemplo, si yo lo programo de una manera completa
y lo segmento por municipios, sectores, brigadas o lugares, se puede realizar. ¿Por qué es necesario este tipo de modelos? Para reducir lo que es eh, le- las enfermedades endémicas y a la misma vez tener campañas efectivas. Por ejemplo, aquí se propone esta fórmula. El 50% es el riesgo epidemiológico, el 20% la tendencia temporal, 20% del clima y vector y 10% de la accesibilidad a un diagnóstico y tratamiento. Mediante esta fórmula se puede determinar qué tipo de alerta se puede aplicar. Siguiendo, nos vamos con la enfermedad. Ejemplo, ya sabemos que el dengue ha tenido esta cantidad de casos, sabemos las zonas que han tenido ese efecto, pero ¿cuándo han sido los casos? ¿Ha llovido en esas fechas? ¿No ha llovido? ¿Hay acceso vial, sanitario, entre otras cosas? Todo eso afecta, al igual que el malaria, la leishmaniasis y chagas. ¿Por qué es innovador manejar Big Data, Machine Learning e inteligencia artificial en análisis predictivo de enfermedades endémicas? Porque necesitas integrar datos para lo que es una interpolación de datos característicos. Por ejemplo, de manera más sencilla y tal vez un poco vulgar, sabemos que el Chagas no se produce en clima frío. No, corrijo. La malaria no se produce en clima frío. ¿Por qué? Porque no hay mosquitos. Pero eso con datos estadísticos se puede corroborar o puede haber casos excepcionales, como como si pasara algo fuera de la norma, quizás. El análisis predictivo, mediante el análisis regresivo de datos puntuales y fórmulas establecidas, un mapa interactivo para hacer el marcado, seccionado o diferenciación de zonas afectadas, la priorización y direccionamiento de recursos, que es lo que se requiere, una vigilancia y monitoreo adecuado. Cada vez que los datos vayan cambiando, se va a ir adecuando las políticas a la modificación en favor o en contra de ese tipo de enfermedades. Y con esto se apoya a la salud pública para hacer una toma de decisiones. Algo que uno tiene que entender es que todas estas herramientas de manejo de volúmenes de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático de maquinaria se necesita para este tipo de situaciones, puesto que se necesitan decisiones rápidas, adecuadas y proyectadas a evitar que el riesgo colapse. Un caso más grave podría ser el del coronavirus, donde se podía hacer un análisis predictivo adecuado, pero no se lo hizo. Sigamos. ¿Qué relación tiene con ingeniería biomédica, el área médica? Pues este tipo de tecnología nos ayuda a resolver los problemas de salud médica, y no solo para el diseño de equipos médicos, sino para esto, de datos múltiples fuentes, análisis de casos, clasificación de niveles, diseño de plataformas, apoyo de decisiones operativas, prevención y control, visualización en un mapa interactivo. El impacto que puede tener. El beneficio es que se actúan antes que los brotes aumenten, es decir, estamos haciendo una regresión lineal o análisis predictivo para tomar políticas adecuadas. El beneficio operativo es que estamos priorizando los recursos adecuados para brigadas y zonas adecuadas. El beneficio territorial es que las zonas que tienen bajo acceso van a estar denotadas con esta situación, puesto que incluso por la ubicación geográfica uno puede tener información del tipo de camino que tiene primer, segundo, tercer, cuarto, quinto nivel, y también podemos a facilitar lo que es el direccionamiento de campañas dirigidas. El beneficio tecnológico que incluye Big Data es tener la información en tiempo real, pero también de manera más adecuada y más entendible, como gráficos, mapas segmentados, entre otras situaciones. Las limitaciones siempre van a ser la calidad de datos, los subregistros que no puede haber, brecha digital que al menos en mi país, Bolivia, sigue habiendo, un sesgo algorítmico que puede favorecer a unas zonas, pero eso va a depender por cuestión de la calidad de datos, ruido digital, que pueden generar falsas señales, validación necesaria, costo institucional y la privacidad de datos, porque en caso de enfermedades endémicas no hay tanto problema, pero hay gente que siempre trata de evitar que sepan que ha tenido alguna enfermedad de algún tipo adicional.
¿Existe en Bolivia? El SNISB sí, pero se necesita manejo con Big Data e IA, no para reemplazar, sino para potenciar. ¿Por qué Big Data y mapas? Por ejemplo, en PostgreSQL se maneja lo que es información geográfica y aquí podemos incluir cuatro o cinco datos más adicionales aparte de la enfermedad. Lo primero, el clima, que es bastante impactante y necesario en lo que es manejo de grandes volúmenes de datos y en enfermedades. ¿Por qué? Porque el clima define si hay brotes de mosquitos, de, chul- de vinchucas, si hay, si están en época de colocada de huevos, entre otras situaciones. También porque ahí se puede definir si hay caminos, rutas de acceso, hay entradas, a cuánto tiempo está de una provincia o cercano de otros lugares donde se pueda priorizar la atención médica. También entra lo que es el clima, si está lloviendo o no, si eso favorece al desarrollo de animales endémicos como los mosquitos, entre otras situaciones. ¿Por qué es viable en Bolivia? Porque se necesita hacer el análisis progresivo. La IA no decide sola, es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones finales. Generalmente lo adecuado es que se haga primero en las zonas más endémicas, que sería Beni, Pando y el norte de La Paz, para validar los datos. El sistema predictivo sí puede fallar, pero tiene que ser analizado por personal idóneo. El CIED es una propuesta innovadora, escalable, no reemplaza, sino se puede lograr todo un proceso adecuado. ¿A qué me voy? Ahorita les muestro esto para que se entienda. Bien, vamos a entrar a una simulación de CIAD. Acá está. De momento no vamos a ver eso, vamos a abrir con navegador directo para ya no estar viendo el código. Lo traigo acá. Bien, esto solo es una simulación en HTML. Obviamente no cumple los requisitos adecuados, pero hay que ver esto. Quiero que se fije. ¿Cómo más o menos va a funcionar un sistema de alerta temprana? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay zonas que ya están marcadas aquí. Puede ser más segmentado todavía. Aquí solo estamos colocando algunos datos, no al azar, pero sí que marcan una gran diferencia. Por ejemplo, si la lluvia aumenta, algunas zonas más son afectadas más por la malaria. Pasan de alerta moderada a alta y de alto a crítico. Ahora, si la temperatura baja, si se fijan, las zonas pueden volverse incluso verdes, pero si aumenta, llegamos a la misma situación, donde hay algunas zonas que se vuelven críticas. Y esto se logra con el análisis y procesamiento de datos altos. La accesibilidad y tiempo de respuesta igual afecta para que una persona pueda recibir atención, fallecer, entre otras cosas. Y aquí es donde va a aparecer eso. Alto, moderado y todo eso, y va a indicar qué proceso hacer. Incluso se puede hacer unas gráficas con los sesgos y promedios que correspondan. Obviamente aquí no está muy adecuado a esta simulación, pero funcionaría de esa manera. Por tanto, ¿es necesario tener este tipo de tecnología? Sí, es adecuado utilizar Big Data, inteligencia artificial, redes neuronales, Machine Learning para esto. Correcto, pero se necesita hacer la validación técnica oficial y recurrir a un proceso adecuado para lo que es la implementación. No solo es realizar el código como en esa simulación sencilla que se vio, también es muy necesario tener bien delimitado las características, cómo es la enfermedad, tiene que estar bien estudiada la enfermedad, quiénes lo transmiten y todo eso para tener resultados adecuados. Es todo y gracias.